Soy momentáneo, tú eres por siempre, de generaciones, tú eres el Rey. Yo soy mortal, tú eres eterno, amor eterno, tú eres mi Rey. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, mi rendición es honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Fui quebrantado, me restauraste, eres poderoso para salvar. Tú eres mi amor, te canto por siempre, bendigo tu nombre, me postro ante ti. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, mi rendición es honor y gloria a tu nombre. Tu nombre. Soy momentáneo, tú eres por siempre, de generaciones, tú eres el Rey. Yo soy mortal, tú eres eterno, amor eterno, tú eres mi Rey. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, mi rendición es honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Fui quebrantado, me restauraste, eres poderoso para salvar. Tú eres mi amor, te canto por siempre. Amén. Bendigo tu nombre, me postro ante ti. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, mi rendición es honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, mi bendición es honor y gloria a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Amén, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, digno eres, Cordero de Dios, de recibir la honra y la gloria. Aleluya, bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Ante el Rey yo proclamaré su victoria sobre todo, su grandeza y su majestad. Oh, oh, oh. Ante el Rey yo proclamaré su victoria sobre todo, su grandeza y su majestad. Oh, oh, oh. En su nombre yo venceré toda obra del maligno, en su palabra confiaré. Oh, 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 oh. En su nombre yo venceré toda obra del maligno, en su palabra confiaré. Oh, 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 oh. Ante el Rey yo proclamaré su victoria sobre todo, su grandeza y su majestad.
majestad. Oh, 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 oh. Ante el Rey yo proclamaré su victoria sobre todo, su grandeza y su majestad. Oh, 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 oh. En su nombre yo venceré toda obra del maligno, en su palabra confiaré. Oh, 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 oh. En su nombre yo venceré toda obra del maligno, en su palabra confiaré. Oh, 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 oh. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Elohim Adonai, mi Dios y mi Señor, Rey de paz, Dios de amor y Salvador, el pastor, protector, excelso redentor, mi sostén, mi gran consolador. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor. Yo te adoro, Cordero de Dios. La raíz de David, del nuevo Isaí, Jesús, el que había de venir. Emmanuel eternal, ungido de Jehová, alabado sea el León de Judá. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor. Yo te adoro, Cordero de Dios. Elohim Adonai, mi Dios y mi Señor, Rey de paz, Dios de amor y Salvador. Mi pastor, protector, excelso redentor, mi sostén, mi gran consolador. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor. Yo te adoro, Cordero de Dios. La raíz de David, el nuevo Isaí,
había de venir. Emmanuel eternal, ungido de Jehová, alabado sea. Aleluya, alabado sea Dios de Judá. Señor, de tomar el poder, toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor, yo te adoro, Cordero de Dios. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, para abrir el libro y desatar sus sellos, y por siempre reinar con él. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, para abrir el libro y desatar sus sellos, y por siempre reinar con él, y por siempre reinar con él, y por siempre reinar con él. Amén, Señor, aleluya. Gloria a ti, el león de la tribu de Judá. Elohim Adonai, nuestro Dios y Salvador, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. ¿Cómo no hacerlo, Señor? Aleluya. ¿Cómo no hacerlo si tú eres nuestro Rey victorioso? Ese Rey que viene victorioso de la batalla. Ese Rey que ha salvado a su pueblo. Ese Rey que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Su victoria consumada ha sido en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito y alabado, Señor. Bendito y alabado seas. Aleluya. Por eso estamos hoy aquí primeramente, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Aleluya. Amén. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar,
Señor, es lo menos que podemos hacer, alabarte. No solo con nuestros labios, sino también con nuestra vida. Una vida rendida a ti, Señor. Una vida rendida a ti. Bendito y alabado sea, Señor. Porque tú eres digno, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno y solo tú, Señor. ¿De qué sirve, Señor, que tú nos permitas vivir esta vida si no es para alabarte y adorarte? Viviendo vida santa, Señor. Alabarte en santidad y con mucho amor y gratitud, Señor. Aleluya. Quiero levantar mis manos. Amén. Quiero levantar mi voz. Amén. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. Ofreciendo Oye a bien ti lo que le mi dices a vida Dios. Ofreciendo a ti mi vida en santidad en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. vida y mi corazón, Y me postro en tu me presencia, postro en tu presencia, en adoración, en rendición total, Señor. Rendición absoluta a ti, Señor. Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Recíbela, Señor.
Recíbela de un pueblo que te ama, de un pueblo que ha sido lavado y limpiado en tu propia sangre preciosa, de un pueblo propio, de un pueblo tuyo, Señor, porque eso somos, Señor. Somos tu pueblo, tus ovejas, y tú eres nuestro buen pastor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para alabarte, para adorarte, para darte toda la gloria, Señor. Aleluya, aleluya. Amén, Señor. Aleluya, aleluya. Alzamos nuestras manos a ti, Señor, en señal de rendición. A ti que eres el dador de la vida y del amor. Porque ¿quién nos ha amado como tú nos has amado, Señor? ¿Quién nos ha demostrado ese amor tan grande, Señor, como tú nos has demostrado? Cristo, yo te amo. Dile, Cristo, yo te amo. Si en verdad lo amas, si en verdad lo amas, dile, Cristo, yo te amo. Yo te adoro, Señor. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das cada día, Señor. Gracias por ese amor que me das como nadie me lo ha dado. También yo te amo a ti, Señor. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Cristo, yo te amo. Te amo, Cristo, Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Gracias por el amor que me das. Gracias, Señor Jesús, por ese amor incomparable, Señor. También yo te amo a ti. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. También yo te amo. También yo te amo. Gracias, Señor. Gracias por amarnos cuando no te amábamos, Señor. Porque siendo aún enemigos tuyos, viviendo una vida egoísta de pecado para ofenderte y lastimarte, tú nos amaste con todo el dolor que nuestros pecados pudieron haberte provocado, Señor. Tú nos amaste. Gracias por habernos amado primero, Señor.
Gracias por habernos amado con ese amor tan, pero tan grande que no se puede medir, Señor. Ese amor tan grande que no se puede medir, Señor. También yo te amo. Gracias, gracias. Cristo, yo te amo. ¿Cómo no amarte, Señor? Cristo, ¿Cómo seguir siendo egoístas, Señor? ¿Cómo seguir viviendo para nosotros mismos? Después de habernos amado así, Señor. Después de habernos amado de tal manera, Señor. Gracias, Señor. El amor que me das. Gracias, Señor. También yo te amo a ti. Que esa sea una realidad en la vida de todas las personas aquí presentes. Por el amor que me das. También yo te amo a ti. Que te amen, Señor, que te amen. Que ese amor les lleve a darse cada día más y más y más. Y a enamorarse cada día más y más de ti, Señor. A vivir vidas santas, agradables a ti. Hacer a un lado todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, que te ofende, te lastima. A crucificar el mundo con sus pasiones y deseos. Morir aún a nosotros mismos cada día y tomar esa cruz cada día para ser tus discípulos, Señor. Para caminar junto a ti, Señor. Para caminar junto a ti tomados siempre de tu mano, Señor. Así sea, Padre. Así sea, Jesús. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Damos gracias. Bendícenos, Señor, con tu presencia y llénanos de tu amor para que no solo podamos amarte a ti, sino a nuestro prójimo, y que tu amor nos impulse a hacer lo que te agrada, Señor, a obedecerte en todo tiempo y en todo lugar, siempre, Señor. A ser tus discípulos, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, y así sea, Padre. Yo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya es conocido entonces que estamos hablando de las fases del reino de Dios y hemos estado reflexionando estos domingos anteriores. Y pues quisiera continuar con la fase que nos ha quedado para este domingo, no sin antes recordar el texto en el que nos hemos estado basando. Y dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo repito, más buscad. Esta es una urgencia. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y pues hoy vamos con la sexta fase del reino de Dios. El reino de Dios en el corazón de los creyentes. Y bueno, para retocar un poco todo, sobre todo para los que nos escuchan por primera vez, o que ya sea a través de los medios grabados, o que quizás están hoy por primera vez, estuvimos hablando de la manifestación de este reino al inicio de todo, al comienzo de todo, en la creación, y vimos que por el poder y por el aliento de su palabra fueron hechas
todas las cosas que hoy tenemos. La siguiente, pues en el huerto del Edén, tristemente se dio un patrón del cual hemos venido también hablando, y es el rechazo al rey y el rechazo al reino de Dios. Dios manifestó su reino en la creación y también en el Edén, dando un decreto: de todo árbol pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. El hombre, en este caso Adán y Eva, gozaban de una bendición enorme en el huerto del Edén, y era la comunión permanente con Dios. Había una relación íntima y estrecha con Dios, que es por lo que hoy nos esforzamos todos para permanecer en esa comunión íntima y directa con el Señor. También mirábamos la número 3, que es la teocracia en Israel, o el reinado de Dios en el pueblo de Israel. Dios quería siempre alcanzar a la humanidad, como siempre lo ha querido, a través de un pueblo especial, un pueblo escogido. Pero al igual que en el Edén, hemos notado ya este mismo patrón: el rechazo del rey. Y la cuarta fase, para generar una esperanza en una humanidad gobernada y reinada por el mal, Dios, a través de los profetas, manifiesta la visión de su reino. Y en la quinta fase, el reino fue una realidad cuando Dios decide venir a la tierra y hacerse hombre y morir y pagar el precio por nuestra deuda y por nuestros pecados. Quiero poner este texto en Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, esta es la visión de la gloria de Dios que tuvo Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La Biblia nos habla que no solo es la manifestación del reino de Dios a través de los profetas, ni la manifestación del reino que estuvimos viendo el domingo pasado en Cristo, que vino a nacer de una mujer, a morir y resucitó por nosotros. Isaías está viendo en una visión la manifestación gloriosa por venir de este rey, la cual estaremos ampliando mucho más el próximo domingo. Pero lo que sí quiero es que desde ahora visualicemos que no viene como vino en esta ocasión, no viene sumiso, no viene como siervo, no viene a hacer estas añadiduras que estuvo haciendo, no viene a ser contrariado por el clero, en aquel entonces los del templo, no viene a ejercer el oficio de la carpintería, lo cual es muy digno, no viene a todo esto que le vimos hacer en la primera manifestación, sino viene con poder y gloria y viene a establecer juicio sobre la tierra. Y quiero decirles que todos tendremos que comparecer, buenos y malos, todos tendremos que comparecer ante el primer juicio, que es el juicio de las naciones. Hay 3 eventos en los que hay que comparecer: el tribunal de Cristo, que solo es para los salvos; el juicio de las naciones, que es posterior a la gran tribulación; y el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final,
donde ya se despacha unos para acá y los otros para el otro lado. Pero desde el juicio de las naciones se deja establecido los que ya no tienen esperanza, ninguna esperanza de salvación. Quiero leer Mateo capítulo 25, versículo 32 en adelante. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Antes de esto ya vimos que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, murió y resucitó. El mismo patrón, el rechazo del rey. Después que Jesús muere y resucita y posteriormente es ascendido al cielo, vemos que es un tiempo como turbulento, es un tiempo de mucha persecución, de mucha incertidumbre para el pequeño grupo que le seguía. Más sin embargo, después de todas estas fases que hemos visto hacia atrás, de rechazo hacia el reino de Dios, pero en esta ocasión el Dios vivo y verdadero, ya no por el anuncio de los profetas, ya no manifestaba en un pueblo, sino el Dios acá frente a toda la humanidad, ofreciendo su salvación y ofreciendo la membresía de su reino con un simple requisito: arrepentimiento y convicción de pecado y conversión absoluta a Dios. Pues cuando Dios es ascendido al cielo, es ahí donde inicia esta sexta manifestación, el reino de Dios en el corazón de los creyentes. Y eso es lo que en esta mañana vamos a estar reflexionando. Por eso dice que a estas personas que decidan voluntariamente ser miembros de este reino, Dios ya no estará en medio de ellos, estará en ellos, porque estará morando en sus corazones. Y es a estos entonces que en este juicio de las naciones, después de su gloriosa venida, les dirá el rey a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y este reino hoy es una realidad, así que hoy nosotros estamos siendo testigos de la sexta manifestación del reino de Dios, la era de la iglesia. Y este es una realidad, pues hace casi 2000 años el escritor de Hebreo, que no sabemos a ciencia cierta quién escribió Hebreo, decía esto en el capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros, escribiendo a las iglesias, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El escritor del libro de Hebreos, repito el texto: así que recibiendo nosotros, la iglesia, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. ¿Y por qué en el corazón de los creyentes? ¿Por qué decimos? No porque nosotros lo decimos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Juan capítulo 14, versículo 23. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La parte que está en rojo es lo que habló Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. No hay que andar haciendo tanta cosa o inventando tanta cosa. O sea, no es miembro de este reino aquel que habla en lenguas, aquel que hace algunos milagros, aquel que tiene una capacidad de convocatoria, sino sencillo. La Biblia nos establece: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es, en su corazón. Hechos capítulo 5, versículo 29.
Dice, hablando el apóstol Pedro y los demás apóstoles, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Repito, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, es una necesidad, urge obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero también comentarles que cuando Jesús es ascendido al cielo, el grupo sinceramente sí que era muy pequeño, porque todos los que decían ser discípulos de Jesús y le seguían, todos se habían esparcido. Es más, en esos días de la crucifixión, casi todos se dieron vuelta. Y era la gran mayoría los que gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que los que se reúnen y se escondieron cuando Jesús es sepultado, cuando Él se les aparece, son pero muy pocos los que estaban. Y ellos tenían en mente o el plan de huir de ahí, porque estaban siendo perseguidos. Y no estaban siendo perseguidos para advertirles algo, era para ser asesinados. Y Jesús les deja una última petición y les dice, no se vayan de Jerusalén. Y era ahí donde estaba el epicentro del peligro. Y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y estos pocos, pero dispuestos y entregados de corazón, se quedaron 40 días más en Jerusalén escondidos. Y a los 40 días la manifestación gloriosa de la sexta fase de este reino, el Espíritu Santo llenando e inundando los corazones de los que habían decidido abrazar la causa de Cristo. Desde este momento, desde este instante, que queda marcado en la historia y en la Biblia, el comienzo de la sexta fase del reino de Dios en el corazón de los creyentes, o sea, la iglesia. Este reino, ¿qué conlleva? Porque curiosamente, hoy por hoy, ser cristiano, pues no representa ningún riesgo, ningún peligro hablando socialmente. Más bien es como una etiqueta que no le viene mal a nadie que lo etiqueten como cristiano. No, es que él es cristiano. O sea, ¿quién se sentiría ofendido porque le dicen, porque va pasando, o que alguien se refiera y que diga, no, es que miren, fulano de tal es cristiano? Pero en aquel entonces, etiquetarse como cristiano era una sentencia de muerte. Así que no es que ellos, los pocos que eran cristianos, hubiesen querido negar a Cristo, pero sí trataban de que la gente no los identificara como cristianos. Eso era imposible, porque la imagen de Cristo era viva y eficaz en ellos. Y cuando la gente les escuchaba hablar o les miraba pasar por primera vez, cuando pasaron por Antioquía, les vieron y la gente dijo, ellos son cristianos. Pero esto significaba más peligro. Y a medida la gente comentaba, ahí van los cristianos. Esto era como decir, son contrarios a nuestra doctrina, mátenlos. Y ahora no matan a nadie, más bien ahora nos jactamos nosotros. Si llegamos a un lugar, lo primero que queremos mencionar es, para la gloria del Señor, yo soy cristiano, miembro de la iglesia tal, y tarara, tarara. Damos toda nuestra referencia y todos nuestros datos en la cuadra que queda la iglesia, y todo esto. ¿Qué significa pertenecer a este reino? ¿Qué conlleva realmente pertenecer a este reino, pero no de manera superflua, sino con una entrega apasionada y una entrega total al Señor? Hablando del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero asemejar este texto con otro del apóstol Pablo que está en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo está también viviendo una temporada de mucha persecución. Yo creo que todos conocemos la historia, o no sé si todos, pero el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo asesinaba a personas que fueran contrarios al pensamiento de Jerusalén. Y cuando el Señor le sale al encuentro y él decide seguir al Señor, se da vuelta a la situación. El que era perseguidor ahora es perseguido. Pero este hombre tuvo un acto de convicción de pecado
y pues lo denotan sus palabras cuando después del destello de la gloria de Dios, cuando cae, ya no ve nada. Pero cuando se incorpora, dice la Biblia, y temblando, en Hechos capítulo 9, para que lo busquen en sus casas, Hechos capítulo 9 del 5 en adelante, dice, y temblando, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es consagración total y entrega total. Aquí no está poniendo condiciones. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo, Señor, ¿sabes cuánto compromiso tengo en Jerusalén? Tú sabes que he sido formado a los pies de Gamaliel, el más grande erudito en el templo. Yo debo ir a rendir cuentas y a decirle que ya ahora no voy a continuar con ellos y voy a ir a negociar. Para nada. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, inmediatamente. Esto es, no posponer la membresía a esta sexta fase del reino de Dios, sino ahora mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque para mí el vivir es Cristo. Pablo dijo, bueno, están persiguiendo a los cristianos, los están matando, y ahora que yo ya soy de este reino, lo más probable es que también me maten a mí. Pero igual, para mí el vivir es Cristo, dijo. Y el morir, pues me es ganancia, porque hoy he alcanzado la salvación. Lo más importante que el ser humano puede aspirar a alcanzar es ser parte de este reino. Porque este reino conlleva salvación. Y una vez que usted se sienta seguro que pertenece a este reino, podrá decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, o sea, ya no vivo para los deleites de mi yo. Ya no vivo para los placeres de mi yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto es el reino de Dios en el corazón de los creyentes. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice, porque ellos mismos, está hablando del resto de las personas fuera de la iglesia, aunque el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos, a la iglesia de Tesalónica, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En esta carta Pablo les está elogiando el testimonio que tienen para los de afuera. Y Pablo le dice, porque ellos mismos cuentan, ellos dicen, yo no me he dado cuenta porque ha venido alguien de ustedes a alardear y a decir lo que están haciendo como iglesia. No, dice Pablo, es toda la gente, es toda la región de Tesalónica la que está mencionando cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Quiero decirles que eran gentiles y estaban en estas culturas de las que hemos estado hablando. Así que eran paganos y tenían una cantidad de dioses paganos. Pero el apóstol Pablo está elogiando y resaltando que el testimonio de ellos hacia afuera es tan bueno que no me tengo que enterar por lo que ustedes me dicen de lo que están haciendo, sino que la gente está diciendo, y quizás la gente lo hace a manera de crítica, porque recuerden que ellos eran paganos y eran adoradores de dioses paganos que ofendían a Dios. Quizás la gente había generado mucha algarabía y mucho escándalo, pretendiendo que hubiese un juicio o que se tomaran medidas con esta gente. Así que este estruendo, este ruido, este escándalo llegó a Pablo porque la gente estaba alborotada diciendo que estos se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Que digan eso de nosotros, porque dice el apóstol Juan que si nuestro espíritu, si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos paz para con Dios. Qué bueno cuando la crítica viene de afuera y que más bien, lejos de hundirnos, lo que hace es dar testimonio de la gloria de Dios en nosotros. Pero qué terrible también cuando tenemos una apariencia en la iglesia o cuando estamos por la calle y donde nadie nos ve, pero el que sí lo ve todo, sí nos ve. Qué terrible es que después surjan rumores que sean verdaderos. Y eso no era lo que estaba pasando en este caso de la iglesia en Tesalónica. Era todo lo contrario. Los miembros de este reino, ratifico,
tienen que tener claro algo, que así como a Jesús le rechazaron, le escarnecieron, si Jesús volviese a descender para hacer lo mismo, yo creo que no habría ninguna excepción. Pasaría exactamente igual. Y quizás muchos digamos, uy, si viene a Honduras, no, como amaríamos a Jesús. Recuerden que apareció un niño de una mujer que hasta se mal acusó, porque María estaba en el año de su desposorio, estaba desposada. ¿Qué significa esto? Solo hago un paréntesis para explicar esta situación. El desposorio para los judíos era que si usted tenía una relación de noviazgo con una pareja y cuando decidían ir al altar, pues venían al altar, se hacía oficial la boda, que por cierto no duraba un día, podía durar una semana o más. El novio disponía de eso, porque era cuando el novio llegaba que se ejecutaba la boda. No había una fecha como tan precisa, entonces la novia tenía que estar vestida y ataviada. Si el novio tardaba un día, miren que ahora es el novio el que tiene que esperar a la novia con muchos nervios. Pero en aquel entonces era la novia la que esperaba al novio hasta que él quisiese llegar. Y por eso podía encontrar desprevenida. Pero bueno, una vez que se casaban, no se iban a la luna de miel a Islas de la Bahía, o a La Ceiba, o a Tela, o a todos esos lugares espectaculares de Honduras. Había un año en que cada quien para su casa y tenían una relación más cercana, pero no consumaban su matrimonio. Y en ese año que María y José están en el desposorio, imagínense, sale embarazada. ¿Entenderían a José ustedes? Y en una cultura donde al ocurrir una cosa como esa, había que matarla. Entonces Jesús viene de este trasfondo y es rechazado. Quizás nosotros hoy podríamos decir, si viniese a Honduras, no creo ya con toda la información que tenemos. Imaginémonos que aparezca diciendo alguien que allá por la montaña de la Flor hay un hombre que viene diciendo que es el Mesías, el Salvador del mundo. Y ya miramos venir nosotros aquel lindito con aquel balandrán y pues yo creo que pasaría lo mismo, porque cuando se habló de Jesús dijeron, ¿y cuándo ha salido algo bueno de Belén? ¿Y cuándo ha salido algo diferente de Galilea? Y comenzaron la discriminación y comenzaron todo este tipo de serie de cosas que era el rechazo del rey. Ser miembros de este reino conlleva nada más y nada menos que una entrega total y una consagración, pero esto significa padecimiento. El libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y está hablando de este reino o de la manifestación de esta sexta fase del reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el apóstol Pedro también dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y aquí estamos hablando del ejemplo vivo y verdadero, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Hay un texto en Efesios 5:1 que dice, sed pues imitadores de Dios, hablando de Jesús, como hijos amados. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, siendo ser humano, siendo hombre, aunque siendo hombre también era 100% Dios, pero el apóstol Pedro está diciendo, sin más cosas extras o diferentes a las que nosotros tenemos, él está padeciendo en la carne, vosotros también, dice el apóstol Pedro, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia. Cuando dice los gentiles, es toda la tradición pagana de este mundo que hemos venido viendo en las civilizaciones atrás. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Ojo, a estos, o sea, al mundo, les parece cosa extraña que vosotros, la iglesia, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo o diciendo estas palabras, la persecución era muy fuerte, pero había algo muy particular para ese tiempo. El Imperio Romano llevaba a los que se denominaban cristianos y a los que lograban arrestar, no solo en la parte imperial, en la capital Roma, sino en los diferentes lugares donde se tenían eventos de los gladiadores y había una arena o un circo. En estos lugares echaban fieras, las molestaban, las ponían enojadas y luego tiraban los cristianos a la arena y las fieras los despedazaban. El término original de esta palabra cuando dice os ultrajan es y os despedazan. Quiero leer el 4. A estos, el mundo o los gentiles o toda esta gente que en aquel entonces representaba la tradición pagana y que abominaba a Dios. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero Jesús dijo algo antes a esta pequeña manada. En Lucas capítulo 9, versículo 23, teniendo conciencia de esto, el apóstol Pedro dijo esto que acabamos de leer. Y Lucas 9, 23 dice: y decía a todos, ¿quién? Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere. Esto es voluntario. Pertenecer a esta sexta fase del reino de Dios es voluntario. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme y pertenecer a mi reino, niéguese a sí mismo. Tome su cruz una vez a la semana. No, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y quiero decirles que cuando alguien toma esta disposición o abraza esta disposición y decide su vida por Jesús, pues una vez dispuesto a padecer, no tendría por qué estar cediendo a la tentación, porque ahí arriba menciona algunos pecados. Ahí está, en el capítulo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias. Lascivias, yo creo que la palabra sí la entienden, pero por si no entienden, la palabra concupiscencia es el deseo o la tendencia que hay en nosotros hacia el pecado. Por ejemplo, si alguien ha estado inmiscuido en problemas de alcoholismo, esta persona, cada vez que sea invitada o que pase por algún lugar donde él tenga la posibilidad de llevar a su boca o a sus manos una copa, será una tentación terrible. Y esta es su concupiscencia, esta es su debilidad. Es de esta situación que tiene que cuidarse. Bueno, y de todas, pero si yo paso por un lugar donde hay alcohol, yo no tengo ningún problema, más bien me ofende y me retiro. Pero si alguien ha tenido luchas con esto, esta es su concupiscencia. Entonces repito el texto: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces por eso Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Y ya una vez dispuesto a padecer, así como el apóstol Pablo también decía, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones y padecimientos entremos al reino de los cielos. Porque es necesario, es una necesidad y no lo vamos a poder obviar, está diciendo el apóstol Pablo, los padecimientos. Porque todo el que no pertenece a este reino y no quiera pertenecer a este reino, pues entonces se va a volcar contra nosotros. Pero no así aquellas personas
que visiten la iglesia o que no visiten ninguna iglesia, sino que sigan la corriente del mundo y que sigan disfrutando de todo lo que el mundo ofrece y sigan siendo amigos del mundo. Pero hay una cosa, que el que se constituye amigo del mundo, tristemente se constituye enemigo de Dios. Así que no se puede servir a dos señores, o decidimos por uno o decidimos por el otro. Mateo capítulo 6 verso 33, que es el que hemos estado utilizando, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que la gente está buscando, serán añadidas. Los que pertenezcan a este reino, Dios promete que si hay fidelidad, si hay entrega total y consagración, Dios promete que Él se encargará del resto de las cosas. Así que nosotros debemos centrarnos y dedicarnos a ser obedientes a este reino, estableciendo Dios sus estatutos en la palabra. Y quise tomar también un texto más de los Salmos. En Salmos capítulo 37, versículo 25, dice el salmista David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David está diciendo: he pasado por tantas situaciones difíciles en mi vida, peligros de muerte, guerras, y no guerras así solo dirigidas desde larguito. Él iba al frente de casi todas estas guerras. Y he llegado a viejo, estoy parafraseando el texto, y he llegado a esta edad avanzada, y hasta el sol de hoy, dice David, yo no he visto un justo. Pero ojo con esta palabra, porque es que a veces la queremos generalizar para todo, y ya le queremos mandar este texto a cualquier persona que la está pasando mal, y ojo, que es para los miembros de este reino. Las promesas a veces suelen ser enviadas en cadenas a muchas personas. Se toma un texto de la Biblia y se envía a otras personas. Pero el salmista David dice: y no he visto a quién, a un justo desamparado. Justo, justicia, santidad, consagración. Y no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El escritor de Hebreos también en el capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, aquí viene la promesa: no te desampararé ni te dejaré. ¿Y qué creen? El escritor de Hebreos está escribiendo, valga la redundancia, a la iglesia, al reino de Dios establecido en los creyentes. Entonces, Dios hablando a través de este escritor, o el Espíritu Santo diciéndonos, consolándonos a los que hemos decidido pertenecer a este reino: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, y aquí cita un profeta: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Repito el 6, de manera que podemos decir los miembros de este reino: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El comentarista William MacDonald, con respecto a Lucas 9:23, escribe lo siguiente: habiendo así bosquejado su propio futuro, escribe William MacDonald, el Señor invitó a los discípulos a seguirle. Esto significaría negarse a sí mismo y tomar cada uno su propia cruz. Negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar, a escoger y a reconocer su señorío en todas las áreas de su vida. Tomar la cruz significa escoger deliberadamente la clase de vida que Él vivió. Ojo que estamos hablando de muchos padecimientos. Tomar la cruz significa escoger deliberadamente la clase de vida que Él vivió. Y aquí hace una lista, y esto involucra, dice William MacDonald, la oposición de nuestros seres queridos, el vituperio del mundo, porque si nosotros no queremos ser amigos del mundo, el mundo nos va a aborrecer porque le aborreció a Él también. No esperemos que con nosotros ocurra
lo contrario, porque si es el reino en el corazón de los creyentes, es Él en nosotros. Si Él todo el tiempo ha sido rechazado, al venir a morar en nosotros, igual nosotros pasamos a ser parte del rechazo. Abandonar familia y casa y tierras y las comodidades de esta vida. William MacDonald está enlistando las posibles afrentas que tendrán los miembros de este reino por el hecho de negarse a sí mismo. También dice una total dependencia de Dios, o sea, como disposición. Obediencia a la conducción del Espíritu Santo, hablando de lo que deben estar dispuestos a someterse los miembros de este reino. La proclamación de un mensaje impopular, no muy aceptado. Un camino de soledad. Ataques organizados de padres, de guías religiosos establecidos, y menciona otra más, sufrimiento por causa de la justicia, calumnias y oprobio, derramar la vida por otros con gozo y con alegría, porque los que son miembros de este reino viven para una cosa, para darle la gloria al Señor, y viven para que cada una de sus acciones le dé la honra y la gloria al Señor. Y quiero, ya para ir como aterrizando un poco, recordar un poco la proyección que había desde los profetas hacia las dos fases del reino anterior, la fase del reino anunciado por los profetas, la fase del reino en Cristo, y posteriormente la que hoy estamos viendo, que es la iglesia. Pues en Daniel leíamos la vez pasada, y quiero leer de nuevo los textos que teníamos en Daniel, y solo quiero hacer una referencia a la gráfica que les presentaba la vez pasada. 70 semanas, le dice Dios a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que es el siguiente segmento. Y bueno, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, del segundo segmento, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, muerte y resurrección de Jesús. Aquí termina esta fase, y es que da comienzo entonces la fase de la cual estamos hablando. Repito el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el versículo 27 es a esto a lo que vamos ahora. Y por otra semana, o sea, después del lapso de la iglesia, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ojo, a la mitad de la semana, 3.5 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, violentará el pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero poner la gráfica otra vez y quiero leer los textos de nuevo, para que a veces uno no recuerda exactamente las letras o lo literal, pero a veces un dibujito sí se le queda de mejor manera a uno. Ustedes viendo la gráfica, yo leo de nuevo los textos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esto lo vamos a estar viendo también algunos rasgos en el milenio. Esto que está mencionando el versículo 24 tiene que ver mucho el ingreso al milenio, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, y aquí ya vamos con la gráfica, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas, primer segmento, y 62 semanas, segundo segmento. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, o sea, en todo este tiempo que se dio después, en los 434 años. Y después de las 62 semanas, o sea, del segundo segmento, 62 más 7 es la semana 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, esto es Roma, que ha de venir, y esto ya vino en el año 70 después de Cristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y antes de leer el último texto me paro porque esto es lo que estamos viendo. El profeta Daniel y todos los profetas apuntan hacia el Mesías, hacia su primera venida y hacia la venida gloriosa del Mesías. Y muchos de los profetas también se quedan, o mejor dicho, reciben revelación de Dios para darnos información acerca de la gran tribulación. Entonces, esta es la época que no vieron los profetas, la época de la iglesia. Esta era de la iglesia, en su mayoría no la vieron, y la información que tenemos es de Jesús y en el Nuevo Testamento. Yo creo que ya con esto les queda graficado, por lo menos hasta acá, porque ahorita sí quisiera entrar al último texto. El 27 dice: y por otra semana, que es esta, la última semana de la visión de Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La gran tribulación se va a dividir en 2 periodos, 3 años y medio. El anticristo va a hacer un pacto con Israel, que va a ser el único pueblo que se va a oponer a todo, y va a haber una coalición de países enemigos de Israel y unidos al anticristo. ¿Cuál es el pacto que va a hacer el anticristo? Pues de respetar todo su culto, respetar toda su doctrina, respetar toda su cultura, respetar todo lo que ellos promueven. Y claro, van a ceder, porque es una profecía. Van a terminar cediendo y van a terminar siendo engañados. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías, que vino directamente a Jerusalén, mas los suyos no le recibieron. Entonces, van a creer a las mentiras del anticristo, pero una vez que haga el pacto con él, va a haber paz en toda la tierra, paz por completo en toda la tierra. Y a la mitad de la gran tribulación, él se quita la máscara y le dice al mundo entero realmente quién es él y a qué ha venido. Y les dice a los judíos: y ustedes, de ahora en adelante, no hay compromiso ni pacto con ustedes. Se someten a todo lo que yo voy a hacer y a decir de aquí en adelante. Los judíos se repliegan, no van a aceptar eso, porque si hay algo que ellos han tenido y hasta el sol de hoy nos beneficia a nosotros, es que no se doblan ante nadie que no sea Dios. Por lo menos en su criterio bien pensado, porque sí hemos visto que en algunos momentos se torció el pueblo y terminaron adorando ídolos, pero este remanente que se mantiene creyendo en Dios y confiando en su palabra y en sus promesas, no va a ceder al anticristo. Y es aquí cuando viene entonces la guerra del mundo contra Israel. A esto se le denomina también la guerra del Armagedón. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahorita porque es súper profundo. Nos interesa ahorita hablar un poquito de la división de la gran tribulación. El próximo domingo estaremos hablando de otras manifestaciones acá dentro de la gran tribulación, como las bestias que menciona Apocalipsis, y después ingresamos a la siguiente fase, que es el milenio. Pero bueno, posteriormente voy a volver a poner esta gráfica, pero antes quiero mencionarles los textos que nos hablan de estos periodos de la división. Apocalipsis 11:2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles,
y ellos hollarán la santa ciudad. Ojo con los números que están marcaditos ahí, en naranja y subrayados. 42 meses. El versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Si ustedes multiplican 42 por 30 días que tiene el mes, si son buenos para la matemática lo podrán hacer mental, si no con la calculadora, 42 por 30 días que tiene el mes, pues nos da 1260 días. Y Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado. La mujer es símbolo y figura del pueblo de Israel. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. El periodo que durará el asedio, y cuando arrecie todas las fuerzas alineadas humanas y las fuerzas del mal también. Repito, entonces quiero leer de nuevo ese. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Y ahora quiero ponerles también Apocalipsis 13:5. Dice también, se dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto es las bestias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. También si dividen 42 meses entre 12 nos da 3.5. La semana tiene 7, mitad de 7, 3. Otra forma de decirlo, de Daniel. Recuerden que Daniel está recibiendo estas profecías casi 700 años antes de que ocurra esta situación. Este mismo periodo Daniel recibe esta visión. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán integrados en su mano hasta tiempo, fíjense en singular, tiempo y tiempos en plural, y medio tiempo. Lo repito el texto, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, que significa 1 año, tiempos, que significa 2 años, y medio tiempo, 1 más 2, 3, más medio, 3.5. Y nos volvemos a Apocalipsis 12:14, dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. La serpiente representa a Satanás, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Miren los 2 textos, Daniel 700 años antes casi, y Apocalipsis muchos años después. ¿Cómo coinciden en estas profecías? Hemos venido de todas estas profecías y estamos por acá. Nos queda todavía que mencionar algunas cosas más en la gran tribulación, pero no quiero saturarles, sino que quiero que con ese mismo deseo y ese mismo ánimo y entusiasmo que tienen ahora, el próximo domingo podamos ver otras cosas. Dice ahí, los últimos 3 años y medio de la tribulación son los peores sobre la tierra. Muchos se refieren a estos 1260 días como la gran tribulación. Es a esto que se le llama la gran tribulación. Dios derrama su ira sobre la tierra durante estos días. Es más, como no es Apocalipsis el que estamos estudiando, pero en Apocalipsis hay una parte que dice que habrán 5 meses que la gente correrá de mar a mar y que querrá encontrar la muerte, pero no la encontrará. 5 meses donde se haga lo que se haga, no va a morir. ¿Ya se imaginan la fuerza diabólica que va a imperar en este tiempo y en este lapso? También quiero decirles, regresando un poquito a la gráfica, vamos a ver, que hay 3 escuelas o 3 filosofías o 3 pensamientos en cuanto a la iglesia para enfrentar este periodo. Están los pretribulacionistas, que creen que antes de que inicie la gran tribulación, Dios levantará a su iglesia para celebrar la boda del Cordero en el cielo. Y están los tribulacionistas, los que creen que a mitad, después de que terminen los 3 años y medio de paz,
pues la iglesia va a ser ascendida para prepararse para la segunda y gloriosa venida del Señor. Y están los post-tribulacionistas que creen que la iglesia va a pasar el juicio de la gran tribulación y que al final pues se van a encontrar con el Señor. Recordemos que al final de la gran tribulación el Señor viene en su segunda venida con poder y gloria y viene a gobernar, viene a reinar. No viene, como les decía antes, a ser siervo como lo fue en esta fase pasada que estuvimos viendo, sino al contrario, con espada en mano, dice la Biblia, con espada en mano. Y ya en la gran tribulación, la humanidad habrá sentido un destello de la ira de Dios, pero el mundo le va a conocer como Dios y como Rey en la segunda venida del Señor. ¿Y saben qué es lo tremendo de esto? Que dice que todo ojo le verá. Nadie va a quedar exento al conocimiento de este acontecimiento. Todos estaremos enterados de que ese evento y de que ese momento pasó, porque habrán unas trompetas que suenan los ángeles, pero cuando sea el anuncio, dice que con trompeta de Dios, no de ángeles, porque con trompeta de Dios, con voz de arcángel dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y es ahí donde se produce también una de las resurrecciones. La era de la iglesia, como ya les decía antes, no la vieron los profetas. Nosotros les podríamos contar a los profetas. Es nuestra era, es nuestro momento. Así como en todas las diferentes manifestaciones, en diferentes períodos de la humanidad, el único interés de Dios ha sido acercar su reino para salvarnos. Y qué tremendo que el hombre nunca ha ido a Dios después de que ha pecado, después de que ha desobedecido sus mandatos, sus normas y sus estatutos. Ese Dios lleno de inmenso amor y de misericordia es el que en cada período ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy usted y yo estamos siendo testigos de la sexta manifestación del reino de Dios en esta sexta fase. Así como todos atrás tuvieron la oportunidad de abrazar el reino, unos lo hicieron, pero la mayoría lo rechazaron. Hoy también usted y yo tenemos libre albedrío. Decida usted ser parte de este reino o rechazar este reino. Seguir abrazando el mismo patrón del Edén, lejos de volcarse a Dios en arrepentimiento y conversión. Usted puede también hoy seguir rechazando el reino de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana y casi tarde, y agradecidos contigo, Señor, porque tu palabra, Señor, aunque Pedro reconoció, dura es tu palabra, Señor, nosotros también reconocemos algunas veces que es dura tu palabra, pero Señor, esta palabra cambia, esta palabra transforma y esta palabra regenera, porque es tu santa y bendita palabra, es tu santa y bendita voluntad que quedó plasmada en estas escrituras sagradas. Y a esto hemos sido enviados, Señor, a proclamar buenas nuevas de salvación. Y como cuando un médico, Señor, necesita extirpar un tumor para salvarle la vida a alguien, el hecho de decirle que su operación ha sido aceptada quizás puede provocar mucho temor y mucho riesgo, pero el único fin es salvar la vida. Y esta palabra intenta extirpar el cáncer y el tumor del pecado que nos carcome y que nos hace daño, con el único fin de llevarnos a las moradas eternas, al reino glorioso de su Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.